Bueno, pues a esta hora vamos a empezar el debate en las ondas, aunque más que debate yo creo que vamos a hacer una tertulia liviana entre amigos, porque claro, tenemos que decir que siempre lo explicamos. En esta casa se da oportunidad para que tanto en Partido Socialista, Gana Medina, Partido Popular y el de candidatura independiente Fidel ambas vengan a la radio a exponer también su punto de vista sobre los temas que les vamos proponiendo. Lo hacemos normalmente entre los lunes y los martes, avisamos a los políticos para que ellos movilicen y se repartan entre los diferentes medios de comunicación. Nosotros, bueno, pues estábamos esperando al Partido Popular, al representante representante del Partido Popular y no aparece, así que pues nada, y Fidel ambas pues sabemos que va y viene, está él solo y bueno, pues también hay que entender su posición, pero nosotros estábamos esperando a un representante del Partido Popular para debatir, obviamente, y bueno, pues vamos a hacer una tertulia entre Luis Manuel Pascual, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Francisco de la Rosa, buenos días, de Gana Medina. Buenos días. Como les decimos, nos ponemos en contacto con todos para que vengan como otras veces, también a aportar su opinión sobre los diferentes temas, así que vamos a hacer una tertulia liviana entre los tres, si les parece, porque les queríamos proponer básicamente tres temas. El primero de ellos, servicios sociales. El segundo, queríamos hablar un poquito también, ya que ha hablado la alcaldesa esta mañana, de ese proyecto, de ese estudio de viabilidad que aprobará el ayuntamiento, recordemos, el lunes en sesión plenaria extraordinaria. Y también queríamos hablar, además, a petición del Partido Popular, del mercado de ganados, que son los que más interesados están últimamente en conocer cómo ha sido precisamente pues el desmantelamiento del mercado de ganados, después de no tener precisamente pues a todas las personas que tenían que estar en esa comisión. Así que, Luis Manuel Pascual, vamos a empezar primero, si le parece, por servicios sociales, y van a aprovechar muy bien los dos políticos que tenemos aquí en la mesa, pues porque estamos casi en precampaña, y que les va a venir muy bien también para exponer a los oyentes y a los ciudadanos pues qué es lo que van a hacer en el año 2019 si salen en mayo. Así que de momento hacemos balance de lo que ha ocurrido en el año 2018. Luis Manuel Pascual. Bueno, pues como todo el mundo sabe, uno de los puntos fuertes de nuestra legislatura ha sido todo el trabajo en servicios sociales que han llevado mis compañeros. Lamentablemente se ha hecho necesario este área para ayudar a aquellos ciudadanos de Medina que estaban pasando pues, no por un muy buen momento, y el Ayuntamiento de Medina del Campo es incluso la envidia de otros muchos municipios, incluso de mayor capacidad, por la gestión que hacemos de estos servicios sociales, por la cantidad y número de gente a la que llegamos y por la calidad de los funcionarios que tenemos y administrativos en este sentido en nuestra localidad. Creo que se llega a un gran porcentaje de la población. La mayoría de las personas que solicitan ayuda a nuestro ayuntamiento se ve respaldada, se ve apoyada, como digo, con grandes profesionales, con grandes guías a la hora de plantear un poco su vida. Hay gente que en un determinado momento puede estar en cierta manera perdida y se le ayuda bastante de una manera profesional y también económicamente, dependiendo de la dificultad de cada uno. Esto no es beneficencia, sino un derecho que tienen todos los ciudadanos de Medina del Campo y una obligación del ayuntamiento dar este servicio que como sabemos todos, pues es el buque insignia de nuestro ayuntamiento. Bueno, parece ser que llegan representantes del Partido Popular. Bien. Y... Muy tarde, la 1:20. Que tenemos que empezar la 1:20. Bien. Muy bien. Nada, como todos. Voy con Paco de la Rosa, damos los buenos días a Ana. Buenos Domingo, días, Ana. Bienvenido. Buenos días a todos. Les estábamos echando ya, y yo me lo estaba diciendo, estábamos echando la bronca ya de que no se presentaba nadie del Partido Popular. Raros nosotros, que ustedes sabéis que... en general llevan como 3 semanas que no aparecen por aquí, pero no los de Medina del Campo, sino en general también de Valladolid, lo tengo que decir, y nos estaba sorprendiendo un poco pues el Claro, siempre hemos cumplido, ¿no? Yo he de reconocer que siempre hemos cumplido, siempre hemos estado aquí cuando nos habéis necesitado y cuando se nos han llamado. En este momento he de decir que nuestras agendas, a lo mejor, yo vengo ahora mismo, me he de disculpar ante los oyentes porque yo vengo de mi trabajo, vengo de trabajar, llego ahora mismo de Valladolid, y en cuanto dije que intentaría venir, pero claro, sabéis todos cómo cuando tú te desplazas lo que sucede. Bueno, vamos a seguir. Paco de la Rosa, servicios sociales, es el primer tema que hemos puesto sobre la mesa.
Bueno, a ver, aquí digamos que tenemos una parte dulce y una parte amarga. La dulce es lo que ha contado un poco Pascual en este instante. Hay más de 250 familias de Medina del Campo que se han acogido al tema de las ayudas para la pobreza energética. Tenemos un servicio de ayuda a domicilio que, como decía él, es un referente a nivel provincial, al menos porque el Ayuntamiento de Medina del Campo asume el coste del servicio mientras que llega la valoración de la Junta, porque incluso es asumir el gasto inicial hasta que viene esa valoración de la Junta y por consiguiente la correspondiente dotación económica o de medios por parte de la Junta, y está incluido en este caso incluso la posibilidad de una residencia, porque la persona lo pueda necesitar en ese momento. Pues estamos hablando de hospitalizaciones o salidas de hospitales y alguna cosa de estas que son necesarias. Es decir, que yo creo que el Ayuntamiento de Medina del Campo, por ser la administración más cercana, tiene que asumir una serie de costes que no son de su competencia, pero que, bueno, son ciudadanos de Medina del Campo y como decía José Manuel, pues tenemos la obligación de tenerles que entender. Hay una parte que es la parte amarga de toda esta situación, y es que no sé concretamente a día de hoy, pero a principio de este año la Junta de Castilla y León nos debía casi ejercicio y medio de donar el dinero, o sea, perdón. El acuerdo marco es donde se establece cuáles son las aportaciones de la Junta y cuáles son las aportaciones de este ayuntamiento, bueno, y del resto de los ayuntamientos de la comunidad, y la Junta de Castilla y León no había hecho efectivo, al menos durante todo el 2018, la parte económica que le tocaba poner. Es decir, todo eso lo estamos adelantando los ciudadanos de Medina del Campo. Y luego hay un factor que yo creo que también es a tener en cuenta, y es que en lo que es el acuerdo marco, la Junta tiene tasadas los servicios y digamos que hay un coste por número de habitantes, y eso lleva de esa forma cerrado, estabilizado desde hace ya un montón de años. Y hay una realidad que en Medina del Campo, yo creo que todos somos conscientes, en Medina del Campo y en otras muchas zonas, pero bueno, hay que hablar de Medina del Campo, que es lo que nos toca, ¿no? Y es que cuando la población aumenta de edad, aumentan los problemas en materia de servicios sociales. Efectivamente. Cuando la población se disgregan en los distintos municipios, también aumentan los costes y las necesidades de servicios sociales. En Medina del Campo hemos puesto el servicio de catering a mayores, es decir, como un servicio exclusivamente municipal, y vemos que en el acuerdo marco por parte de la Junta de Castilla y León siguen tasados los mismos costes independientemente de la población. Es decir, no los costes para el Ayuntamiento de Medina del Campo no son los mismos, o no invertimos en la misma cantidad de dinero en materia de servicios sociales que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid. O sea, es verdad que ellos tienen más población y gastan mucho más dinero, pero hablo en porcentajes. ¿Por qué? Porque la población de Valladolid no está tan envejecida como puede estar la población de Medina del Campo. Vamos, y esto lo digo por un dato estadístico que ha salido, me parece que fue en septiembre del año pasado, y es que la población de Medina del Campo no baja, o se mantiene más o menos, principalmente porque nos seguimos nutriendo de población de mucha edad, o de edad adulta, o edad personas mayores de nuestra comarca, con lo cual el Ayuntamiento de Medina del Campo asumimos como un gasto todos esos servicios a nuestras personas mayores y a nuestras personas dependientes, cuando eso realmente es una competencia de la Junta de Castilla y León. Y sobre todo, ya que la Junta no la asume como tal o tenemos dificultades, pero por lo menos que haga frente. Es decir, un ayuntamiento no le queda más remedio que cuando una familia, que alguien se ha partido la cadera, que vamos, pongo el ejemplo porque es lo más, no sé si habitual, pero muy común, ¿no? Claro, a esa persona hay que atenderla, y no vale que no, es que te tiene que hacer la valoración de la Junta, no, es que la Junta todavía no nos ha ingresado la cantidad de dinero, no, es que... O sea, todo eso no vale yo ahí, para nada. perdonar, pero lo he conocido desde dentro, tengo que diferir contigo en ese tema, porque claro, lo que te está refiriendo es a un servicio social básico, como es la ayuda a domicilio, claro. Y en él lo que siempre se actúa es por decretos. Cada vez que aprobamos, lo puedes ver tú en los listados de los decretos, no se ponen nombres, antes sí que concesión tal, por urgencia, y hay un trámite de urgencia. Hay un tiempo determinado que viene perfectamente en la Ley de Servicios Sociales establecido, y me creo que en Medina del Campo desde hace 10 años se mejoraron esos tiempos, porque yo estuve en los acuerdos... Porque lo metimos... Porque perdona, yo fui a unos acuerdos que no fue de parte
perdona, te voy a hablar un poco desde nivel interno, a lo mejor no debo de meterme... Se cambió el pliego, pero y en eso el pliego... llevó una negociación anterior, discúlpame. Y esa negociación anterior fue por parte de la empresa, se pusieron las primeras bases para luego poder llegar a ese cambio en el pliego, pero primero se llevaba sin haber nada que obligase, a las 48 horas en casos de urgencia, para que hubiera una rapidez de aplicación. Estamos los dos de acuerdo, es que eso es única y exclusivamente una gestión municipal que el ayuntamiento asume por la negociación que ha tenido con la empresa con la que se queda el servicio. En su momento fue una y ahora es otra. Diferencia hacia los usuarios, pero que el ayuntamiento fue el que tuvo, y en ese momento que gobernaba otro equipo de gobierno, porque gobernaba el Partido Popular, se decidió que lo que se pretendía es estar ahí. No es una cosa que podemos atribuir a únicamente un partido el que está mirando. Ojo, esto yo lo que quiero quedar muy claro, que en todo momento los servicios sociales han sido para todos los partidos el bastión fundamental. Y otra cosilla. No se ha dicho eso, se ha comentado que desde el Ayuntamiento de Medina del Campo pues me parece intentado hacer un ejercicio partidista de venta de ningún proyecto. Todo algo básico, que todo eso que acabas de decir es verdad, pero eso es una gestión de los distintos grupos municipales. Y lo que sí que es cierto también es que el Ayuntamiento de Medina del Campo está asumiendo gastos por encima de sus competencias. Bueno, y ahí sí que puedo decirte, porque no sé hasta qué punto yo, como he sido antigua trabajadora, ya hace mucho tiempo que tengo una desvinculación con todo ese tema, pero yo iba a entregar esas facturas al ayuntamiento del servicio de ayuda a domicilio, se entregaban y había un tiempo hasta que la empresa lo cobraba, pero la empresa lo cobraba por parte del ayuntamiento y el ayuntamiento todavía no había percibido. Es decir, que no es algo que venga de ahora, sino que eso viene de la negociación. Claro. Es un problema que venga de donde venga, estamos planteando. Como ese tema le conocía, intenté y me reuní con la persona competente de Servicios Sociales y fui a hablar con ella, porque claro, con María Ángeles Cantalapiedra, y estuve informándome qué es lo que sucedía, la gerente de Servicios Sociales, y porque claro, el Partido Popular lo que hacíamos es movernos por facilitar las cosas para Medina, porque nosotros cuando decimos algo venimos aquí, lo decimos, pero también movemos los hilos que necesitemos mover. Entonces yo me fui a enterar qué es lo que sucedía, porque también pedí aquí el acuerdo marco, vi las firmas, me dijeron que se tenía que renovar, que se ha renovado en el mes de octubre, como todo conoceréis, y claro, si tú firmas que se va a cobrar al año, porque ellos lo tienen así establecido y que es anual el cobro. Entonces pasa una cosa, a mí como me comentaron, se fraccionaba, tú al cabo del año vas a percibir un importe completo. Lo único que no vas a percibir el del año en curso, sino que la mitad del año anterior, que se llamaba, y la mitad del siguiente, del año en curso. En el propio discurso está la maldad. Tú acabas de decir que se firma, es decir, es que no te queda más remedio. Bueno, yo creo que se firme y se negocia, porque para mí es fundamental, como yo quedé allí muy claro, esto tiene que cambiar. Yo di mi voz y dije, ¿hay alguna posibilidad? Dice, hay municipios que han conseguido acuerdos semestrales, porque yo es lo primero que quise informarme, porque sé que Medina aceptó el anual, pero hay municipios que han conseguido negociar. Claro, pero es que lo acepta, ahí, es decir, el problema no queda otra, cuando uno tiene la sartén... Ahí apoyaría totalmente, lo sabéis, el Partido Popular os apoyaría en cualquier negocio. En ese sentido de poder cambiar los plazos. Olvídate del Partido Popular, olvídate del PSOE. Todos a uno. Lo que estamos hablando es que la Junta de Castilla y León tiene unas competencias que delega en los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que asumir el coste de personal en su inmensa mayoría. Y estoy hablando de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o las diputaciones provinciales. Bueno, y todo viene en unos porcentajes, hay que tener en cuenta los porcentajes. En su inmensa mayoría lo asume el ayuntamiento. Claro, lo que pasa es que... No, perdona, pero tú me estás diciendo... Eso no te puedo decir que sí. Eso que me estás diciendo de que el personal le asume, no te puedo dar la razón. Marco, pero si tú el acuerdo marco no le cumples al año... un 20%, que es lo que viene prefijado. Bueno, ¿puede dejar exponer a Luis Manuel Pascual? Pero lo que Oye, yo no he hablado casi nada, y reconozco que los demás... Voy rapidito, Luis Manuel Pascual. Dos frases, para que los oyentes nos estén escuchando, que no suelen lidiar con estos temas y no estén acostumbrados. Hemos de decir que las competencias de la Junta, que delega en el Ayuntamiento de Medina del Campo, que se hace responsable de todo ciudadano que hay en Medina del Campo, que la Junta de Castilla y León tarda en hacer los pagos al Ayuntamiento y eso afecta a la gestión interna del propio Ayuntamiento. Es así, y el Ayuntamiento siempre debe posicionarse del lado del ciudadano que tenga necesidades sociales. El Ayuntamiento está obligado a eso, porque es el derecho de este ciudadano.
ciudadano. Y por lo menos desde el lado del Partido Socialista siempre se va a priorizar la ayuda a este ciudadano antes que mejorar un parque, porque eso es secundario. Y estos atrasos en los pagos de la Junta de Castilla y León afecta al presupuesto general del Ayuntamiento a la hora de afrontar otras muchas necesidades que tenemos. Por eso no sé si vosotros tenéis conocimiento que nosotros ya habíamos ido a negociar porque lo veíamos fundamental, que ya hace un año que esta situación lo sabíamos y ahí es donde vemos que estamos al lado del ciudadano. Y no lo que hemos querido hacer público, porque a lo mejor el hacerlo público lo que puede hacer es que se pueda, que esto sea perjudicar. Sí que podemos decir que queremos que un parque se modifique o que un parque se arregle, pero claro, no podemos estar esto porque es una negociación la de que por medio y nos parece fundamental las negociaciones en cada momento ser firmes. Pero que es que, a ver, por lo menos las referencias que yo tengo es, no hay negociación. O sea, la Junta, que es lo que decía yo en mi primera intervención, tiene tasadas los servicios a un coste. Si tú tienes más coste porque necesitas a más personal o porque resulta que tu población está mucho más envejecida o la demanda ha sido mayor, o la demanda ha sido mayor por las circunstancias que sea, la Junta tiene tasado unos servicios y te los comes con patata. Y si quieres lo firmas y si no lo firmas, a ver quién es el ayuntamiento o la Diputación Provincial de Castilla y León que no firma con la Junta un acuerdo marco para que al menos les llegue algo de dinero. O sea, que el tema de, claro, la negociación, o sea, no, es que es diferente hacer pasillos que negociar. Cuando tú vas a negociar, y no está la concejala de Servicios Sociales ni la técnico de Servicios Sociales aquí, que nos lo podían aclarar, la Junta de Castilla y León pone encima de la mesa cuáles son sus prioridades para los próximos 4 años, te dice cuál es el precio del servicio para los próximos 4 años, o el periodo bianual, me parece que es bianual, algunas cosas son bianuales y otras son cada 4 años, lo pone encima de la mesa y dice, esto es lo que hay, ¿quién se acoge? Y ahora vas y nos contamos a los ciudadanos que prescindimos del servicio porque mira, porque soy más chulo que el puntera y a mí como la Junta no me engaña más, porque resulta que este coste es inferior, pues no lo firmo. De hecho, el trabajo que hay que hacer, y tú mismo me lo has dicho, el trabajo de pasillos. Igual que yo te pongo el ejemplo para el EPA, el psicólogo estaba a media jornada, se consiguió una ampliación de la media jornada, pero todo ese trabajo no se hizo el día de la negociación, se fue haciendo antes, os lo habrá comentado Raquel Alonso, la concejala, ese trabajo que nosotros dijimos que sí que era importante y en una de las reuniones... Todo de los técnicos, porque los que te mandan los informes para demandar cuáles son las necesidades de cada municipio son los técnicos. Pero el político es el que tiene que estar ahí, de Medina del Campo, yo sé, por lo menos si últimamente ha cambiado, me imagino que no, porque supongo que todo el mundo tiene una trayectoria y más o menos mantiene el nivel, ha sido muy peleona con este tipo de servicios y sobre todo porque digamos que hay una característica que algunas veces a los ciudadanos nos despista cuando vamos a los servicios sociales, y es que, aunque sí que es verdad que es un servicio municipal, pero las reglas, las normas, las pone la normativa, quien la impone es la Junta de Castilla y León. Entonces, por ejemplo, para conseguir las ayudas de emergencia, que comentaba yo antes, que en Medina del Campo hay más de 250 familias que han podido coger este año. Claro, todo el protocolo de actuación no es un protocolo que establece el Ayuntamiento, sino que es un protocolo que establece la Junta. Sí. El Ayuntamiento tiene que dar el dinero y tal. Y la renta básica, que es algo que también se gestiona en los servicios sociales, por lo mismo. Es decir, cuando va un ciudadano y dice, pues claro, es que me dicen en los servicios sociales que tengo que presentar no sé qué, dice que es que no lo tengo, o que si tengo un vehículo no tengo derecho a la prestación, o si tengo una casa en propiedad no tengo derecho a la prestación. Claro, y el responsable, porque es lo normal, la gente responsabiliza al ayuntamiento y en su defecto a los servicios sociales municipales. Pero claro, las normas no las imponen los servicios sociales, las normas, en esa y en otros muchos casos, quien las impone es la Junta, que es donde está un poco la contradicción. Por un lado, la Junta dice las normas y establece el coste de los servicios. Los ayuntamientos tienen que asumir ese coste y atender a los ciudadanos, independientemente de si es más o menos, y la norma la ponen ellos. Con lo cual, digamos que los ayuntamientos nos encontramos en una situación un poco complicada por ese simple hecho de que si yo soy el que pone el dinero, que esa es una reflexión personal, no quiero que sea compartida por todos, ¿no? A ver, si el Ayuntamiento de Medina del Campo es el que pone el dinero, en su inmensa mayoría, o sea, en un porcentaje muy por encima de lo que debería de ponerse según el acuerdo marco, lo normal es que el Ayuntamiento de Medina del Campo fuera el que pusiera las normas. Bueno, pues no es posible. Por ejemplo, yo voy a las ayudas energéticas, yo antes de entrar como concejal ya fui a una reunión que en la que se pautó, porque recuerdo que lo solicitó Gana Medina, se solidarizó el Partido Popular con ello, y entonces estuvimos negociándolo. Sí que venía establecido, pero por así decirlo, hicimos una horquilla, conseguimos
tuvimos que adaptarnos al decreto, pero también ampliarlo. No sé si os acordáis, estuvimos mirando, negociando. Yo me acuerdo que yo todavía no estaba como concejala, entré justo, esto fue en el mes de diciembre, creo que tú todavía no estabas, pero ahí estuvimos negociándolo hasta el último milímetro, sí que es cierto. Con la coordinadora estuvo también Paula, la trabajadora social, que es la que estaba en este tema, y me acuerdo que mirábamos, venga, pues aquí podemos acoger a más gente. Gracias a eso es lo que estáis comentando, 250 personas, porque si no, sí que es cierto que eran 100. Muy limitados. Pero claro, estuvimos todos, yo me acuerdo, fueron 3 sesiones, no estamos hablando de una ni de 2. Y aquí no pongo como político, sino como persona, como ciudadano, como servicio público, como persona que te has presentado para un servicio público, y lo que tratas es que un servicio llegue al máximo número de personas. Sí, voy a ir terminando con servicios sociales. Y así es cuando llegamos, cuando todos estamos juntos. Estaremos todos de acuerdo en que es un área que ofrece un servicio de gran calidad, que tiene grandes profesionales. Siempre. Que es el espejo en el que otros muchos ayuntamientos se quieren mirar, y que ojalá no fuera tan necesario. En cuanto a personal, ha tenido problemas, que es el problema que tuvimos, que ahí nosotros intentamos que se mediara, y hubo problemas de personal, de solicitudes, y eso pudo afectar, porque usuarios sí que nos dijeron que podía haber, que afectaban el servicio. Que se ha llegado a un acuerdo y pues me alegro, porque nosotros hayamos estado a la total solución, así que por eso. Enhorabuena. Son temas personales que no interesan. Es que, a ver, a mí me gustaría, si se permite la señora moderadora, a mí me gustaría ampliar una cosa, porque yo creo que cuando hablamos de servicios sociales, parece que solo estamos hablando de aquellas personas que tienen una situación personal o familiar complicada. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el chip, porque sí que es verdad que hay que dar una vuelta de tuerca o una vuelta más a todo el tema, porque en muchos momentos de lo que estamos hablando son de personas que, por circunstancias laborales o por enfermedades o por cualquier situación sobrevenida, cambia su situación familiar. Es decir, puede pasar a cualquiera. Claro, efectivamente. Es decir, parece que siempre que hablamos de este tema estamos hablando de, pues ya he dicho al principio, familias estructuradas, con problemas de inmigración o tal, nada más lejos de la realidad. Y la inmensa mayoría de lo que atiende ahora los servicios sociales. En la memoria de los servicios sociales, perdona que te digas, lo primero que te pone ahí usuarios, por así decirlo, endémicos, que es una situación social que viene y hay puntuales, que es lo que ocurre, y en las últimas memorias, si os fijáis, de los servicios sociales, es lo que venía reflejado en los casos que debido a la crisis, y había un balance. Claro, si yo lo que quiero es destacar es en esto de servicios sociales, que ya reitero, que reflejado en la memoria. Sí, pero para que todos los ciudadanos se den cuenta de que no estamos hablando de aquellas situaciones, como tú dices, endémicas, sino que estamos hablando de nuevas situaciones que vemos a las familias perfectamente estructuradas, que mandan sus niños a los colegios y que tienen una casa normal, que ya se llevan bien con sus vecinos, que están perfectamente socializadas, que tienen el resto de la familia, posiblemente incluso en Medina del Campo. Para esas personas es para quien principalmente están trabajando los servicios sociales. Ahora digo, porque muchas veces estamos siempre hablando de, bueno, pues ya sabes. Tiene razón. Y es como debemos de actuar para todos. No me refiero por unos o por otros, sino de todos para todos. Vale, y luego hay otra cuestión que a mí también me parece, y no quiero yo monopolizar el debate de este tema, ¿no? Pero que me parece importante, y es que conjuntamente con los servicios sociales y otros muchos servicios que presta, lo digo también porque es que yo muchas veces, por el hecho de tenerlos en nuestro entorno, los ciudadanos de Medina del Campo no somos o no se es consciente de la cartera de servicios que se ha ido generando a lo largo de estos 10, 15, siempre 20... en todas las tertulias, en todas las conversaciones. Claro, no lo digo porque tiene razón también. No, lo digo porque es que es muy fácil. Vamos a compararnos, voy a poner 2 ejemplos facilitos para que no haya líos. Compararnos con 2 municipios de la provincia, uno va a pasar en breve, o eso indica todas las estadísticas, como es Arroyo, va a pasar al municipio de más de 20.000 habitantes, y otro es Laguna de Duero, que incluso tiene, no sé si son 100 o 200 habitantes más que ambas son ciudades dormitorio. de Medina del Campo. Bueno, voy a poner un caso muy fácil. El Ayuntamiento de Laguna de Duero tiene unas instalaciones deportivas que las tiene cedidas a un club deportivo de la localidad que se financia con el bar del establecimiento. Claro, lo comparas eso con las instalaciones deportivas que tiene el Ayuntamiento de Medina del Campo, que también es parte de los servicios sociales, porque eso también ayuda a sociabilizar. O sea, no son servicios sociales como tal, pero es parte de los servicios que tiene el Ayuntamiento de Medina del Campo. Es decir, el Ayuntamiento de Medina del Campo tenemos 2 polideportivos cubiertos, pista de atletismo, fútbol gigante, piscinas cubiertas, piscinas descubiertas y todo un sinfín de posibilidades que todos conocemos. Para la localidad de Medina y para el resto de la comarca. Y para el resto de la comarca, bien. Perdona, pero te voy a hablar desde el punto de servicios sociales, porque es que por suerte o por desgracia también he llevado la zona de Laguna del Duero en cuanto a digo. Ayuda a domicilio. Y ellos también tienen un servicio que es el servicio de canguros, que es algo que queríamos reclamar para Medina del Campo. Entonces tú me estás hablando que a lo mejor en cuanto a eso, lo que me refiero, en cuanto a la gama de servicios sociales,
servicios Claro, increíble, deportivos. Ellos en sociales es increíble pero cómo guarderías se también. Sí, pero en escuelas de padres claro. trabajan mucho el tema de escuelas de padres. Allí en Laguna de Duero se trabaja muchísimo. Sí, pero son acciones puntuales. Paco se está refiriendo a la cartera de servicios. Claro, lo que yo quiero, general. Es genérico, es como algo habitual. No, pero lo que yo quiero decir es que desde los servicios deportivos, los servicios deportivos de piscina y demás, y todo lo que tiene que ver con los clubes, a los servicios culturales, aquí tenemos semana de cine, semana de teatro, semana de música, Navidad, carnavales, Feria Renacentista, San Antolín, Feria San Antonio, en fin, la cartera de servicios que los ciudadanos de Medina del Campo a la cual podemos acceder, no solamente desde servicios sociales, sino también desde el ámbito, y que no es una cartera de servicios generada en los últimos 4, 8 o 10 años, sino que es una cartera de servicio que viene arrastrada. Me parece que es la 30 y tantas función de la semana de cine. Es decir, los ciudadanos de Medina del Campo, como lo tenemos aquí, no valoramos. En cuanto sales fuera, la respuesta. Claro, en cuanto salimos fuera, vemos que hay otros municipios de la entidad parecida del de Medina del Campo y no tienen ni el 40 ni el 30% del conjunto de los servicios. Sí que es verdad. Y hay que ponerlo en valor. Claro, sí que es verdad que es Medina en la comarca. A ver, yo esto lo digo porque. Pero es que él te ha dado la respuesta. No, es que sí, efectivamente. Pertenecen al cinturón de Valladolid, todos los municipios que ya, están diciendo, tanto Arroyo como Laguna. Pero Laguna tiene los mismos habitantes, paga contribución, rodaje, lo mismo que Medina del Campo, o parecido a lo de Medina del Campo. En el Arroyo ocurre más o menos lo mismo y, sin embargo, Medina del Campo, con los ingresos o con los recursos que generamos por los impuestos que cobramos y las aportaciones tanto del Estado central como del Estado, de la autonomía, tenemos que prestar, o prestamos, no que tenemos que prestar, sino que de hecho se prestan el doble de servicios que en cualquiera de los dos municipios anteriores. También ellos tienen unos gastos de transporte, perdona un momento, por ejemplo, Laguna de Duero, que nosotros, aunque somos un municipio de 20.000 habitantes, no tenemos una obligatoriedad de un servicio de transporte público por no exceder de los 50.000. Sí tienen, porque Arroyo tiene el traslado que tiene que... Entre Valladolid y Arroyo, entre Valladolid y Laguna, pero eso es una empresa privada y una concesión de la Junta. Sí, pero ellos han tenido que... Eso, una parte corre el ayuntamiento con ello. Infórmate. No, aparte también. Bueno, sí, pero aparte también. Entonces ellos tienen otras cosas que nosotros no tenemos de gastos. Eso también hay que mirarlo y asegurarse. Estos dos municipios, al ser ciudades dormitorios, se nutren de los servicios que les da Valladolid. Claro, los ciudadanos... Nosotros, no es que nos nutramos de pero Valladolid también les cobra por esos servicios, No es que nos nutramos esos servicios no son gratuitos, sino que nosotros ofrecemos más servicios a las localidades porque somos cabeza de comarca y es lo primero que habéis dicho. Pues como somos del ayuntamiento, claro, pues como somos cabezas de comarca, no, por eso no percibimos nada. Porque, por ejemplo, los servicios que prestamos a los... Y de la cosa estoy muy orgulloso. Y que quede claro, para que no haya ninguna duda de mi intención. El que propuso y consiguió, bueno, voy a decirlo así, consiguió porque quien lo hizo fue el Partido Popular, que gobernaba en aquel momento, pero el que se cansó de proponer y de dar datos estadísticos y económicos de que lo que se estaba haciendo por parte del Partido Popular, cobrar dos sueldos, uno para los que vivían en Medina del Campo y otros para los que vivían en la comarca, pues por ejemplo, para el acceso a las piscinas municipales, para el acceso al teatro, para el acceso a las guarderías y un montón, era un error, porque nosotros si nos gastábamos una cantidad de dinero en mantener ese servicio, cuanta más gente fuera, menos coste tendría el ayuntamiento. No por cobrar 10 euros más a unas personas muy determinadas íbamos a perder la posibilidad de ingresar 60 o 80 euros. Estuvo de acuerdo en aquel momento el Partido Popular y se fue cuando se eliminaron todos los dobles precios, ¿no? Es decir, que quede claro que yo tengo la comarca la defiendo. Pero lo que sí que entiendo es que toda esa cantidad de servicios que prestamos al conjunto de la comarca, también en este caso la Diputación, que es el que se responsabiliza de los municipios pequeños, tenía que aportar el Medina del Campo o tendría que arrimar el hombro el Medina del Campo con su parte correspondiente. Porque si no... Es que es otra discusión que siempre sale en las tertulias, no necesariamente... Sabrás que AFAMED sí que tiene una colaboración por parte de la Diputación, porque sí que reconoce la Diputación ese labor que tienen los servicios de Medina del Campo y que atienden a toda la comarca. Te puede hablar de AFAMED y te puede hablar de otros temas. Es que eso está reconocido y sí que se está viendo. Pero nada más, pero por ejemplo, también la ¿cuántos niños... está patrocinada por la Diputación de Valladolid. Se está colaborando, es que no podemos decir que esos servicios, porque sí que están patrocinados. Por poner un ejemplo, y no otros muchos patrocinadores menores. Claro, ¿cuántos niños de la comarca vienen a nuestras guarderías? ¿Cuántos niños, cada niño que va a las guarderías, cada niño o niña que va a la guardería, al Ayuntamiento de Medina del Campo le cuesta 90 euros? ¿Cuántos niños de la comarca, un miembro de la pareja se empadrona en Medina del Campo, en cualquier casa de cualquier familiar, amigo, conocido o lo que sea,
siguen viviendo, siguen teniendo su residencia, cosa que me parece muy bien, en su localidad natal, Belascálvaro, Braojo, Bobadilla, Carpio, que sea el municipio que sea, y ese niño viene a la guardería en Medina del Campo. Claro, es decir, y yo sigo defendiendo que vengan esos niños a Medina del Campo y sigo defendiendo que la comarca tiene que ser, o sea, Medina del Campo tiene que ampliar los servicios más allá del término comarcal. Pero claro, si somos cabecera de comarca para los servicios, también lo tendríamos que ser para la recaudación. Y lo que no puede hacer, y yo con la Diputación entiendo que es un ente que tenía que haber desaparecido hace mucho tiempo, pero eso es para otro día. Pero eso es para otro día. Lo que no acabo de entender es cómo... Otro debate, efectivamente. Me parece. Además, lo que acabo de decir es que los servicios les presta el Ayuntamiento de Medina del Campo con los recursos de los ciudadanos de Medina del Campo y el resto de las administraciones que reconocen que esos servicios se prestan aquí, no ayudan al mantenimiento de los servicios. Puntualmente, pues solo faltaba que no lo hicieran puntualmente, pagan el torneo, sí, pagan, voy a decir pagan porque no exactamente qué coste. El torneo de tenis, como dices tú, una pequeña subvención a la semana de cine, es decir, no. Si aquí de lo que se trata es de fijar población y que los ciudadanos cada vez tengan más cerca los servicios para que no tengan la necesidad de irse a la cabecera de comarca o a Valladolid o fuera de nuestra comunidad autónoma, si queremos mantener unos servicios de calidad, lo digo más que nada porque es que si no, mañana va a venir el señor Lambás, que no hemos tenido la suerte de acompañarnos, y nos va a salir con el famoso capítulo 2 que le tenemos sobredimensionado, que el capítulo 2 es el gasto corriente, es decir, el dinero que se gasta el ayuntamiento en mantener los servicios municipales. Claro, si estamos manteniendo servicios municipales para toda la comarca y encima los que son competencia de la Junta, vemos que nos pagan año y medio más tarde, pues abramos paréntesis. Quiero cambiar de tema, dejamos los servicios sociales, quiero introducir otros dos que tenemos pendientes. El tema del mercado de ganados, que vemos últimamente como el Partido Popular está muy interesado pues por poner también un poco de luz sobre el tema, sobre el desmantelamiento del mercado de ganados, esa comisión que estaba por el momento paralizada en el limbo. Y luego queremos también que hagan una breve reseña, porque quedan 10 minutos, acerca del estudio que ha presentado esta mañana la alcaldesa de viabilidad para la tercera edad, para la residencia de la tercera edad. Luis Manuel. Bueno, pues empezando por el mercado de ganados, decir, como todo el mundo sabe, que es un mercado nacional, que está en la mesa con el resto de mercados nacionales españoles y ha sufrido, debido a la caracterización que tenía el mercado de ganados, que estaba enfocado al sector ovino, pues le ha pasado como al resto de los mercados nacionales que estábamos más hacia el sur, que nos dedicábamos a este tipo de animales, pues ha visto que paulatinamente ha ido descendiendo hasta la desaparición. Esto no viene ni de hace 2 años, ni 4, ni 8. Ha sido un cambio progresivo en el sector, en la forma de trabajar de los ganaderos, en la iniciativa privada también ha tenido mucho que ver, los horarios han cambiado, la forma de trabajar, se ha incorporado mucha juventud y bueno, ha cambiado y teníamos un edificio municipal de unas características y de unas dimensiones bastante grandes en un total desuso. Ya el año pasado la asistencia fue 0 al mercado nacional de Medina del Campo y lo que se planteó desde un principio, y al igual que han hecho otros ayuntamientos como es el de Talavera de la Reina, es reconvertir ese espacio de ferias, de negociación con el mercado, pues en otros usos beneficiosos para la localidad. Este es un área que depende de mi concejalía, la que transmitimos la necesidad de un arreglo de estas instalaciones y que transmitimos también que el número de teleras estaba sobredimensionado para la asistencia que marcaba pues los datos anuales, que no es culpa ni del ayuntamiento ni del sector privado, es algo que por movimientos del mercado se dio así, se intentó reforzar, se intentó potenciar. He acudido como la mayoría de mis compañeros saben, a todas las reuniones anuales a la mesa del mercado nacional, tanto a las de España como a las del nivel europeo, sí. en Holanda y en el Reino Unido. Hemos expuesto la peculiaridad que tenemos en Medina, la problemática y la preocupación que teníamos y nos comentaban que era un problema general, que los tiempos estaban cambiando, los medios de comunicación también, la rapidez con lo que nos comunicamos a través de WhatsApp, Internet y diferentes vías han hecho perder un poco el sentido en el trato, en el darse la mano en el mismo mercado y bueno,
ha cambiado, quitando quitando la parte norte de España que trata otro tipo de razas que han sido los que se han mantenido, pues nos hemos encontrado con esta problemática, ¿no? A raíz de esto se retiraron una serie de teleras, que son las vallas que se dividían en el mercado para introducir el ganado, y se han hecho una serie de contrataciones y una serie de gestiones administrativas que el PP en su momento ha reclamado una mayor claridad, y se va a hacer una comisión de investigación está ya la comisión de investigación que está en curso, y cuando finalice pues habrá unas conclusiones, y ahora mismo no sé el Partido Popular qué dudas tendría, si yo se la puedo solucionar aquí ahora mismo, pero vamos, ese ha sido el transcurso. ¿Puedo intervenir? Porque creo que se... Sí, y Paco también. Sí. Bueno, yo he de comentar, mira, me ha parecido muy bien cómo has expuesto todo el tema, porque es cierto, hace 4 años, cuando estábamos elaborando el programa del Partido Popular, sí que fue una de las cosas fundamentales de las que se habló, el tema del mercado de ganado, e intentamos hacer un viaje a Zafra, donde todos sabréis y cómo se estaba trabajando en ese momento, que todo lo que es la lonja de ganado ahora se llevaba a través de Internet, porque ha cambiado para todo. Todos reconocemos que nos hemos ido adaptando a los tiempos, estamos en una época digital, y los que sois nativos digitales como tú o mis hijos, pero los que hemos tenido que ser emigrantes digitales, tú y yo somos emigrantes digitales. Bueno, es como se nos conoce. Pero se Entonces, nos ve bien. porque sí, nos hemos adaptado perfectamente, pero no, somos emigrantes digitales. Entonces, todo eso lo estuvimos estudiando, se hizo una valoración, y por intentar que Medina del Campo se adaptara a esa situación. Hemos visto que desde el Ayuntamiento has trabajado en ese tema, sí que has tratado se nos ha dado explicaciones en determinados, y nosotros lo que pedimos es si iba a haber, todo estaba inventariado, el mercado de ganados, todo estaba inventariado, y claro, todo aquello que en un momento determinado tiene que desaparecer, tiene que tener una desafección, ¿no? Tiene que... Entonces, nosotros lo que queríamos es toda esa documentación y cuál era lo que se iba a realizar, porque vosotros, cuando vamos a las comisiones, es decir, que en las comisiones hablamos largo y tendido, se preguntan, se explican las cosas. En medida de lo posible. De lo posible. No, pero yo creo que por parte de todos, vamos a poner las cosas claras, hay mucha intención, y lo que pretendemos creo que es el bien de Medina. Creo que eso lo tenemos todos muy claro. Aquí. Yo lo tengo clarísimo, y vosotros, vamos, el Partido Popular y el Grupo Municipal lo tiene clarísimo, a lo que estamos, al bien de Medina. El servicio público lo repetiré una y otra vez. Y entonces lo que sucede es que, claro, nosotros no teníamos conocimiento, ninguna comisión en las que tú acudes se comunicó que se iba a producir esto, porque iba a haber una determinada, pues se iba a dedicar, a lo mejor si se conocía la intención. Lo siento, pero yo ahí me he perdido. Me he perdido porque no tenía el conocimiento de la intención, ni tampoco en la finalidad que se iba a llevar. Creo que tampoco, porque si no hubiera sido la sorpresa que nos encontramos con eso. No quiero decir nombres, pero sí, porque claro, han tenido conversaciones directas conmigo. Fundamental que hubiera un conocimiento y una causa, y que se iba a realizar. No tenemos hasta el día de hoy, ya ha pasado, ¿cuánto hace que se retiraron las teleras? Más de un año y... Un año aproximadamente, sí. Y medio, no creo, porque me parece que fue un año y medio, que fue a últimos de septiembre, por ahí, ¿no? En diciembre del 17. En diciembre del 17. Y todavía no sabemos para qué se retiraban y qué es lo que se va a hacer. Nosotros lo hemos preguntado por activa y por pasiva. ¿Se retiran? ¿Para qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Ustedes tienen previsto que a lo mejor para el mercado de invierno tienen previsto...? Hemos preguntado cosas y queríamos saber lo que creemos que es fundamental. Me sorprende que me lo digas aquí ahora, porque sí que conocéis la intención del Ayuntamiento, es más, lo hemos expuesto en los medios de comunicación, de estudiar la posibilidad de trasladar el mercadillo dominical, porque era una zona cubierta. Fueron unas preguntas iniciales nuestras y me alegro que luego habéis respondido, pero nosotros fuimos los que tomamos el paso de preguntar. Se dejó una parte, por si volvía a haber asistencia de ganado, esclarecerlo. Al mercado. Es un lugar donde se almacena diferentes materiales de la coordinación de servicios del Ayuntamiento, como sabréis, y solamente se quería dar amplitud al espacio y a partir de ahí ver qué posibilidades tendría adecuarlo, porque el tejado, por ejemplo, fíjate el tiempo que ha transcurrido. Hay que actuar sobre él, y bueno, se hizo una tramitación que ahora mismo no sabría decirte, porque pertenece a otro área que no dirijo, pero imagino será así, que habrá tenido sus cauces. Es que todo
va regulado. Vosotros sabéis que es una administración y por lo tanto como administración tiene que atenerse al derecho administrativo. Se pidió una aclaración que se dará en breve en esta modificaciones presupuestarias. Es como está todo. Es que es A o B. Entonces, claro, si nosotros pedimos explicación es porque para eso somos una fuerza votada en Medina del Campo, estamos para defender intereses del ciudadano y estamos para esclarecer aquellas cosas y preguntar que no no creemos que se han explicado suficientemente. Sí, entonces, por eso pedimos esa investigación imagino y que creemos se dará que pie a esta hacer comisión preguntas y efectivamente, además ya se han presentado todos... Y se sacarán conclusiones, así que habrá que efectivamente, esperar. y creo que el ciudadano es lo que agradece, porque No, sí. para eso estamos los políticos. Y El que gobierna para transparencia tener una absoluta. gestión y el que está en la oposición para fiscalizar esa gestión y dar a conocer al ciudadano, ni más ni menos. Te doy la razón. Esto No, creo además es que la que es labor lo de la que tenemos oposición- que tener muy claro. Nuestra labor es esa. Y cuando perdemos ese motivo, cuando perdemos la oposición, ese rumbo, vamos mal. Claro, es que a mí a ver, yo entiendo que la labor de oposición, a lo mejor es porque está muchos años en ello, muchos años en ello, creo que es mucho más importante, bueno, más importante, no es una cuestión de cuál es más, ¿no? Pero yo creo que está al menos equiparada con lo que puede ser el trabajo del grupo de gobierno, porque al final, como bien dices, se trata de fiscalizar. Pero precisamente por eso, por esa necesidad y porque, bueno, yo he estado mucho tiempo en la oposición, lo que no acabo de entender muy bien es, en este caso concreto del mercado de ganados, la postura del Partido Popular. Porque si se está poniendo en cuestión un procedimiento administrativo que, según ha expresado el Partido Popular en público, es claro y manifiesto que es irregular. Si se está poniendo en cuestión no el buen hacer, sino la honorabilidad. En ningún momento, no se ha acusado a nadie. Se ha expresado así, en esos términos. No. Bueno, pues alguien a la hora de dar declaraciones pues se ha extralimitado en sus declaraciones. Se está poniendo en cuestión la honorabilidad de algunos de los concejales y digamos, como se ha puesto la de otros, porque a lo largo de al menos estos últimos meses, el Partido Popular ha pedido ya unas cuantas cabezas, no porque haya una buena o mala gestión, sino porque, voy a decir, se acusa, entrecomillado, directa y indirectamente a algunos concejales de prevaricación, malversación de fondos públicos, enajenación de bienes públicos, ¿no? Es decir, cuando se dan todas esas circunstancias, y permite que lo diga así, por eso digo la importancia de la oposición, ¿no? Si se dan esas circunstancias, según expresa el Partido Popular, son verdad. Yo lo que no sé para qué estamos en una comisión de investigación. Lo que tendría que haber hecho el Partido Popular es haber cogido la documentación y haberla llevado a Fiscalía. Perdona, y termino. Porque es que de malversación no se ha acusado a nadie todavía de eso, de malversación en ningún... Vamos, no digo todavía. Yo me consten durante estos 3 años que he estado... Habéis pedido recientemente... Se ha dejado ver, se ha insinuado... No. A ver, yo lo que quiero decir es que si eso es tan evidente y es tan claro, a mí me da la impresión que montar una comisión de investigación, que yo pedí una en su momento para otro tema... Te oí decir eso, que contra la honorabilidad, y yo me quedé un poco a cuadros. Y te voy a decir el porqué, porque lo oí fuera de lugar, porque no, lo que se quiere es esclarecer, y se quiere que las pero cosas, la mejor forma de esclarecer si hay un delito... y tenemos que limitarnos a él. Claro, pero el derecho administrativo... Y el Partido Popular lo que quiere es eso, que las cosas se atengan a derecho, como debe de ser en cualquiera de las administraciones, ya sea local, autonómica o estatal. Pero si no hay ninguna duda, si es que yo estoy de acuerdo con eso, lo que quiero decir es que sin poner nombres encima de la mesa. Estamos haciendo un trámite que no va a ningún sitio. Únicamente hubo sí que se pidió el cese de un concejal, de Jorge Barragán, porque había una documentación, y entonces se ha querido un esclarecimiento de la misma. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, un esclarecimiento de por qué se concede una... A mí lo que me daría pena es que se intentara sacar un aprovechamiento y un rédito político aprovechando, ensuciando y enturbiando el ambiente. Yo creo que eso perjudica más que beneficia, ¿eh? Cuando no lo sé, intentamos pero echar he visto a otros, algún comunicado oficial del Partido Popular insinuando que menos... pues estos hechos que estaba marcando Paco. No, y lo de honorabilidad en ningún momento, yo he leído todos los... y eso no. Cuando efectivamente sois conocedores de que se ha cometido un delito, vuestra responsabilidad es ir a juzgado. No pedir una comisión de investigación. Perdón, si fuéramos conocedores de ello, por supuesto, porque es la obligación de un ciudadano cuando se comete un delito. Entonces, tenerlo muy claro. Pero nosotros únicamente lo que queremos es un esclarecimiento para poder tener las suficientes pruebas, por supuesto. No tengo tiempo para más. Gracias por estar con nosotros, a los tres. Finalmente al Partido Popular por... Disculpa de nuevo, disculpa, lo siento, pero tenemos una situación laboral. Gracias a Ana Domingo, gracias a Paco de la Rosa y gracias a Luis Manuel Pascual. Muchas gracias a todos. Adiós.